Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente estar en el aire, saliendo para transmitir la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a clamar misericordia. Hoy tenemos una petición concreta para que Dios en su infinita y poderosa misericordia ponga su mano de sanidad sobre el hermano Víctor Canús y su mano de consolación sobre hermana Bernardina, esposa de hermano Víctor. Yo creo que para orar no tiene que ser en momentos específicos. Nosotros tenemos una entrada libre en todo tiempo a la presencia de Dios. En el momento que usted esté haciendo algo, inclusive usted puede comunicarse con Dios y solicitarle al Señor en su misericordia que haga su perfecta voluntad, y nosotros clamamos sanidad para el hermano Víctor y consolación para la hermana Bernardina. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te pedimos perdón, Dios eterno, por todo aquello que hacemos que no te agrada. Dios poderoso, en el nombre de Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesucristo, te rogamos, Padre, por la vida del hermano Víctor Canús. Señor, tú conoces la dolencia física que lo aqueja. Tú sabes, Padre Todopoderoso, que toda infección bacteriana, toda infección viral, toda alteración, Señor, en sus pulmones, Padre, en cualquier área de su cuerpo físico, tú tienes el control y el dominio, poderoso Dios, para brindarle sanidad de tu presencia. Te rogamos, Padre, que escuche nuestro clamor, que estés atento, Señor, a toda oración que sale de nuestros labios. Tú lo prometiste, Padre. Ahora te rogamos que extiendas tu mano, pues, Señor, y des una sanidad, Padre, que venga de lo alto al cuerpo de hermano Víctor. Y te suplicamos, Padre, que tu Espíritu Santo consuele a hermana Bernardina, para que, Padre amado, pueda fortalecer su fe en este tiempo de adversidad, para que en este tiempo, Señor, de dolor, en este tiempo de incertidumbre, Padre, que nos aqueja cuando estamos ante una situación de enfermedad, sea, Señor, arrancada del corazón de hermana Bernardina, para que Dios en su misericordia la fortalezca en su presencia y le dé la certeza y la convicción plena de que su esposo estará sano. Para la gloria y para la honra del Señor Jesucristo, estamos presentando esta petición, Padre. Te lo rogamos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Extiende tu mano, Señor amado, sobre todos los miembros de la congregación Montejericín, para que sean guardados sobrenaturalmente de toda afección, especialmente, Señor, la pandemia que estamos padeciendo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos cada casa de habitación con la sangre de Cristo y cubrimos nuestras vidas, nuestros cuerpos físicos con la sangre de Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre, en el nombre que está sobre todo el nombre, en el nombre poderoso y misericordioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, hablábamos la última vez que nos vimos el día domingo sobre la importancia de asimilar en nosotros el hecho de que hay un mundo poderoso espiritual, y este mundo espiritual al cual nosotros pertenecemos porque estamos participando con Dios como seres vivientes, estamos participando con Dios como seres que estamos vivos delante de Él. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero hoy Cristo Jesús nos ha dado vida. Y el Espíritu Santo, y nos hizo justos y nos justificó delante del Padre. Pero, o sea que podríamos decir que nosotros estamos legalmente justos. Y es que lo que pasa es que esto de la redención de Cristo es un acto legal. O sea, nosotros estábamos vendidos, entonces estábamos tomados, poseídos por la muerte. Pero cuando Cristo Jesús en la cruz paga por todos los pecados, cancela toda maldición, toda enfermedad, toda acusación, cancela todo aquello que le desagrada al Padre. En otras palabras, la tiniebla y el caos que Génesis tenía en su primer capítulo, enviando a Cristo en forma de hombre como cordero, él toma el control y el dominio de todo cuando resucita. Y todo es puesto a los pies de Cristo Jesús, en las manos de Cristo Jesús,
todo el mundo vivo, todo lo que vive espiritualmente le pertenece a Cristo. Yo quisiera que viéramos unos versos en Hebreos capítulo 2. Vamos a ver unos versos interesantes que yo quiero que usted les ponga atención. Recuerde que los argumentos espirituales que se mencionan, toda la escritura es espiritual, o sea, toda la escritura tiene un poder de orden espiritual. Mire, pues, veamos el capítulo 1. El capítulo 1 de Hebreos, y vamos a ver algunos versos. Vamos a ver algunos versos importantes. Les ruego que busque Hebreos capítulo 1 y vamos a ver unos versos que quiero que leamos. Solo quiero que vea algo importante. Vamos a ver el 1:2 de Hebreos. Recuerde que estamos hablando de que Cristo vino a darle vida a un mundo espiritual. Antes, el mundo espiritual de la tiniebla tenía el gobierno de la humanidad. Pero cuando Cristo resucita, inaugura un mundo espiritual en el cual es el Señor el que envió a Cristo para tener el gobierno del mundo de la luz, para ir desplazando el mundo de la tiniebla, el mundo de la oscuridad. Y el Espíritu Santo nos da elementos escriturales de autoridad para confirmar, para entender y para poder echar mano nosotros de ese poder glorioso. Miren lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, verso 2. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Oiga, esto es mundo espiritual. Dice que Dios constituyó a Cristo heredero de todo, o sea, propietario de todo. Y por Cristo Jesús hizo Dios el universo. Mire el verso 3. Solo quiero que mire el nivel espiritual que estamos abordando. Verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo Jesús, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Yo quiero que estos versos los entendamos. Quiero que estos versos, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, sean para usted hoy un argumento poderoso de que hay un mundo espiritual del cual el que hizo todos los universos y los hizo por causa del Cordero. O sea, Dios hizo los universos por causa del Cordero. Dios hizo los universos por causa de su Hijo. Dios hizo los universos por causa del Mesías, que voluntariamente vino a ser Cordero en la cruz del Calvario para redimirnos de la muerte, sacarnos de la tiniebla, sacarnos de las cárceles de la opresión de la muerte, sacarnos de la condición que no teníamos esperanza. Y ahora pertenecemos al mundo espiritual de aquel por el cual Dios constituyó el universo. Y dice la Escritura que el Hijo, el que está por nosotros, es el resplandor de su gloria. Dicen que el Hijo que está por nosotros es la imagen misma de su sustancia. Dice que Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Por eso la importancia de manejar la palabra, la importancia de tener la palabra como un argumento espiritual para nosotros. Cuando nosotros oramos, si nosotros usamos la palabra, estamos hablando el idioma de Dios. Cuando nosotros usamos los textos bíblicos para presentarlos delante de Dios, estamos en el idioma de Dios hablando. Mire pues, el cual Cristo Jesús, el que nos rescató, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea,
Aquí está narrado todo lo que Cristo vino a hacer. Pero lo que yo quiero que entienda es que nosotros participamos de esa gloria. Voy pues a preparar lugar para ustedes, porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén. Volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Pero confirmemos esto y veamos de dónde viene esta grande bendición. Veamos el capítulo 2 de Hebreos. Veamos el capítulo 2. Veamos el verso 14. Entonces, si nosotros podríamos, digamos, dice, se sentó a la diestra de las alturas, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ahí vamos al 2.14 de Hebreos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, escuchen, los hijos somos nosotros. Por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mire qué interesante. Usted puede asociar los versos de Hebreos 1, versos 2 y verso 3, y luego encajarlos, perdón la palabra, en el capítulo 2 de Hebreos y los versos 14 y 15. Ese poderoso Dios, ese poderoso Hijo, ese poderoso Cordero, ese poderoso Redentor, que es la imagen misma de la sustancia de Dios, ¿ah? En quien todas las cosas están subsistiendo por la palabra de su poder. Él, como vio que nosotros participamos de carne y de sangre, Él vino y participó igual que nosotros de carne y de sangre. ¿Para qué? Verso 14. Para destruir por medio de la muerte, de su muerte, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. O sea, el gobierno de la tiniebla la tenía el diablo. Cuando Jesús aparece en la tierra, el diablo que es el que orquesta todo el pecado, no le fue revelado quién era él. No le fue revelado quién era él. Él intuyó quién era él, pero no logró entender quién era él. Porque recuérdense que él es la imagen misma de su sustancia. Él es aquel en quien todo fue constituido, o sea, todo fue constituido por Cristo Jesús. Y Él vino a la tierra y como nosotros tomamos carne y sangre, Él también participó de carne y sangre. Y en esta carne y en esta sangre Él venció al pecado. Quiero que lo confirmemos. Vamos a Romanos. Usted ya conoce los versos porque los hemos usado muchas veces, pero ahora que los vamos a ver, va a ver usted cómo se explica lo que yo he estado tratando de transmitir. Un mundo espiritual, ¿ya?, al cual pertenecemos. Un mundo espiritual al cual nosotros, por la misericordia de Dios, formamos parte de él. Fíjese que dice que Cristo Jesús, ¿ah?, es la imagen misma de la sustancia de Dios. Dice que Cristo Jesús, fue lo que leímos en Hebreos, ¿verdad?, dice que Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Luego Él toma, como nosotros teníamos carne y sangre, Él toma carne y sangre. Y en esta carne y sangre, Él va a la cruz del Calvario, carga los pecados de la humanidad y cancela el acta de los decretos. De tal manera que aquel que tenía el control de la humanidad, que tenía sujeta a la humanidad por medio de la muerte, esto es el diablo, fue vencido en la cruz del Calvario cuando Cristo resucita. Y al él resucitar, todos los que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, por eso dice que nosotros tenemos y estamos en la tierra reproduciendo la imagen del Hijo. Es cierto que la gloria que nos va a dar Dios no ha sido manifiesta. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3. Pero cuando Él aparezca, todos
todos tendremos la gloria que Él nos quiere dar, la gloria que vamos a alcanzar cuando seamos transformados. Miren lo que dice el capítulo 8 de Romanos, verso 3. Porque por lo que era imposible para la ley, verso 3, lo estamos asociando, ¿se recuerda? Con Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Se recuerda lo que leíamos? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, entonces al diablo. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y esto para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Pero ahora viene una condición, que no andamos conforme a los pecados, que no andamos conforme a lo que fue vencido, sino que andamos a la luz del Espíritu Santo. Mundo espiritual. Dios es un espíritu, y donde se mueve el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El Espíritu de Dios se mueve a través de la palabra. Le quiero recalcar algo importante que aquí mismo lo vamos a ver. Recuerden, dice el verso 3 del capítulo 1 de Hebreos. Verso 3 del capítulo 1 de Hebreos. Cristo Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo y se sentó a la diestra del Padre, al lado derecho del Padre. Dice primera de Juan capítulo 2 verso 1, si alguno hubiere pecado, abogado tiene a la diestra del Padre, a Jesucristo el justo. Fíjese pues, este verso 3 del capítulo 1 de Hebreos. Ahora mire lo que dice el capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos, vamos a ver el verso 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, ¿logra asociar los textos? ¿Ah? El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. Y dice aquí, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos va a glorificar. Entonces, lo que yo quiero que entendamos, hermanos, en esta tarde, es que nosotros pertenecemos a un mundo glorioso espiritual. Nosotros, por la sangre de Cristo, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y si alguno hubiere pecado, abogado tiene a la diestra del Padre, a Jesucristo el justo. Hoy tenemos nosotros grandes necesidades de orden congregacional. El padecimiento actual de hermano Víctor y algunos hermanos que se han alejado, se han apartado por razones de orden tal vez laboral o por el enfriamiento que provoca el hecho de no tener una acción participativa presencial en la congregación. Les quiere decir que esta situación, ayer platicábamos con el hermano Toniel y me decía él, ese es el tiempo de la iglesia. Y es cierto, es el tiempo de la iglesia. Es el mejor tiempo porque ahora nosotros podemos en casa, nosotros buscar a Jesucristo. Recuerden los versos hermosos que leímos en Hebreos capítulo 1, versos 1, 2 y 3. Hebreos 1, versos 2 y 3. Recuerden los gloriosos versos que vimos en Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15. Recuerden los versos hermosos que vimos en el capítulo 8 de Romanos, verso 3. Recuerden los versos hermosos que vimos en el 8:29 de Romanos, Romanos 8:29 y 25. Nosotros, hermanos, somos espiritualmente seres que Dios está respaldando.
Quiero que veamos en Primera de Corintios, capítulo 15, unos textos que nos confirman lo que nosotros estamos hablando. Yo le decía a usted el domingo, se recuerda que el domingo empezamos leyendo Efesios capítulo 1, pero quiero que leamos aquí el 15. Quiero que veamos aquí el 1 Corintios 15. Fíjese pues, el verso 50, veamos. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. O sea, Cristo Jesús vino a tomar carne y sangre porque nosotros tomamos carne y sangre. Esa carne y sangre fue un preordenamiento del Padre. Dice que la ley era débil. Entonces vino Dios y envió a su Hijo en forma de carne de pecado, en forma de carne y de sangre, con el propósito que con esa carne y esa sangre, como cordero, como verdadero hombre, se entregara voluntariamente en la cruz para cargar los pecados de toda la humanidad. Cuando Él carga todos los pecados de la humanidad, la carne y la sangre perecen, porque Cristo Jesús descendió a los infiernos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Descendió y canceló ahí todo señalamiento, toda acusación que hay contra nosotros. Y cuando Él resucita, nos demuestra que la carne y la sangre tienen tendencia pecaminosa, pero Él venció estando en carne y estando en sangre. Por lo tanto, nos invita y nos motiva a nosotros a ser más que vencedores. Por eso las 7 iglesias, todas son llamadas a ser más que vencedoras, porque Cristo Jesús venció estando en carne y estando en sangre. Y recuérdese, allá en el capítulo 4, verso 18 de Lucas, que Cristo Jesús recibió la unción del Espíritu Santo. Me ha enviado, dice el Espíritu Santo, vista a los ciegos, a sacar a todos los que están encadenados con el poder de la muerte, a dar libertad a los presos. O sea, si usted sigue la secuencia, Cristo Jesús tomó carne y sangre con el propósito de que la carne y la sangre constituirse victorioso. Él en carne y sangre fue victorioso con la ayuda del Espíritu Santo. Usted y yo fuimos engendrados, Juan capítulo 1, versos 12 y 13, fuimos engendrados por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la capacidad, segunda de Pedro capítulo 1, verso 4, de hacernos partícipes de la naturaleza divina. Si Cristo Jesús es la imagen viva de su sustancia, y Él vino a que nosotros reprodujéramos la imagen de Cristo, nuestra similitud con el Padre, espiritualmente hablando, es una. Estamos justificados delante de Él, pero seguimos en carne de pecado, en carne y sangre de pecado. Entonces viene Dios y en Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50, a los que estemos vivos nos va a desarmar la carne y la sangre. Miren lo que dice 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, el apóstol Pablo hablando, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Mire pues, hermano, por eso en el capítulo 3, versos 3 y versos 5, cuando Nicodemo llega con Jesús, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios tienes que nacer del agua y del Espíritu, le dice el verso 5. Entonces, hermanos, nosotros para entrar al reino de Dios tenemos que ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Por eso nosotros, allá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, vimos el domingo. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza, porque Cristo Jesús vendrá con Él, van a venir con Él todos los que durmieron en Él. Y nosotros, ¿se recuerda usted? Somos nuevas criaturas. Dice, de aquí en adelante, dice, todo es hecho nuevo. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Entonces, la carne y la sangre nuestra va a pasar. Entonces, preparémonos para la transformación. Preparémonos para cuando Cristo Jesús nos transforme y nos levante de la tierra y nos traslade al reino de su amado Hijo, ya de una manera,
Ahorita estamos en una forma virtual. Juan 3.3 y Juan 3.5 es una forma virtual. El problema de Juan 3.3 es que muchos ven el reino y se conforman con verlo. Nosotros tenemos que ser como aquellos que por el Espíritu Santo, que les revela la palabra, que es el agua del Espíritu. Recuérdense que lo que leímos allá en el capítulo 1, de Hebreos, verso 3, que todo lo sustenta la palabra de su poder. Todo el mundo espiritual es sustentado por la palabra de su poder, y usted y yo tenemos dentro de nosotros al Espíritu Santo, el cual nos quiere sustentar con la palabra de su poder. Muy bien, hermanos, espero en Dios haberme dado a entender. Yo sé que el tema no es tan sencillo, no es tan simple, pero si usted lee los textos, los escribe y los pone y los asocia, se va a dar cuenta de la gloriosa experiencia que es entender que somos justos en el orden espiritual, que aunque estamos en carne y sangre, si vivimos conforme al Espíritu, Romanos capítulo 8, viviremos, pero si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y voy a cerrar con esos textos porque usted es una entidad espiritual. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Ahorita que hermano Víctor Canús está enfermo, nosotros podemos entrar, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos, Señor, que escuches nuestro clamor, nuestra oración, Señor, extiende tu mano de sanidad, Padre. Arranca toda enfermedad de sus pulmones, arranca toda enfermedad de sus bronquios, Padre, te lo suplicamos, porque ese hombre tiene por precio la sangre de Cristo. Haz tu perfecta voluntad, eterno Dios, pero te suplicamos que nuestro clamor, que nuestra oración, Señor, sea conforme a nuestra petición, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro pastor. Adereza mesa a hermano Víctor ahí en esa adversidad, en esa dificultad que está experimentando en el hospital, y dale la experiencia, Padre, de que tú estás con él y estás por él. Dice el verso 4 del capítulo 8 de Romanos: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne y a la sangre, sino que caminamos conforme a la instrucción del Espíritu, porque los que son tercamente de la carne, verso 5, eso tercamente lo agregué, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que hemos aprendido que pertenecemos al mundo espiritual del Espíritu Santo, caminamos conforme a la instrucción del Espíritu Santo. Recuerde que el ocuparse de la carne es muerte, o sea, es pecado. Pero el ocuparse del Espíritu Santo es vida y es paz. Que una unción de sanidad descienda sobre su vida personal, sanidad espiritual, para que todo argumento religioso sea desbaratado, para que usted le dé espacio al Espíritu Santo para que le abra su entendimiento, para que el Espíritu Santo tome el control y el dominio de nuestras vidas, porque entonces sí vamos a experimentar que Dios es un espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Reciba salud en su casa, salud física, salud espiritual, reciba prosperidad abundante en su casa de habitación, y que la paz y la consolación del Espíritu Santo tome el control y el dominio de su familia. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de experimentar la presencia de Dios, porque Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Dios está ahí en tu casa. Experiméntalo, siéntelo y vas a sentir su gloria. Al fin y al cabo, tú eres también de los que se califican para ser imagen de la sustancia de Cristo Jesús, y en las veces imagen de la sustancia del Padre. Que Dios te bendiga y te multiplique su presencia. Amén y amén.